Hola, un millón, 2 millones. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que se agradece especialmente a estas horas de la mañana, que yo creo que cuesta un poco más. Vamos a tener una charla presentando un poquito un concepto y además nos vamos a aprovechar de tener aquí dos de los mayores expertos en bolsa en análisis técnico para que nos expliquen luego tanto la visión de mercado como cómo se puede aplicar luego este concepto que vamos a proponeros dentro de la red social de bolsa. Entonces, bueno, el concepto que lanzamos es un concepto, generalmente lo que pensamos en bolsa.com es que cuando aprendemos en bolsa lo estamos haciendo de una forma muy teórica, ¿vale? Creo que todos los que hemos hecho operativa en bolsa al final nos damos cuenta que al final la práctica nos ayuda, por la experiencia, lo que nos va ayudando a hacerlo más. De hecho, si pensamos en otro tipo de conocimientos que tenemos que adquirir o habilidades, nos damos cuenta que hay habilidades que no se adquieren de forma teórica. O sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, a aprender de esa forma con gente que nos da una teoría, un pupitre, pone unas charlas, pero realmente cuando nos enfrentamos a aprender cosas como por ejemplo deportes, nos damos cuenta que realmente aquí, si alguien se nos pusiera a explicar qué músculos intervienen en el golpe del tenis o qué ángulo hay que dar, pues no conseguiríamos realmente nunca ser un jugador, tendríamos que pasar un poco a practicar, ¿no? Creo que también hay otra cosa importante, también cuando se aprende instrumentos, es importante hacer ciertas cosas de manera automática, repetir automatismos. Y sin este tipo de experiencia o este tipo de aprendizaje, yo creo que es muy complicado adquirir ciertas cosas. Yo creo que en operativa nos pasa un poco parecido. Creo que al final muchas veces sabemos muchas cosas teóricas, pero a veces hemos puesto un poco en práctica esos conocimientos. Sabemos figuras chartistas, pero realmente muchas veces no las hemos operado y eso es lo que queremos un poco ofrecer aquí en esta propuesta que tenemos de formación. El que aprendamos las cosas más que porque sepamos realmente cómo es la figura, el que las aprendamos porque realmente hemos hecho trading en esas figuras, hemos desarrollado ese entrenamiento con gente que es experta en bolsa. De hecho, muchos de los más que tienen, decían, uno de los mejores traders del mundo, que en Estados Unidos lo ganaron 34 millones en un experimento que se hizo de las tortugas, que fue bastante famoso, decía que uno de los primeros problemas que tiene un trader es la confianza en su propio método. Y yo creo que eso es muy importante. Realmente el problema que tenemos cuando nos enfrentamos a bolsa es que dudamos mucho y a veces en los momentos más claves no somos capaces de aguantar nuestra propia estrategia y de seguirla. De hecho, pues, pongo aquí el ejemplo de la bici, porque realmente la bici, montar en bici es algo que técnicamente es bastante fácil, pero el problema es lanzarse a dar el primer pasos y tener la confianza de que uno no se va a caer. Bueno, yo creo que ese tipo de confianza se adquiere cuando uno tiene experiencia y es por lo que al final en los mercados, cuando la gente empieza a operar y ya varios años operando, cuando realmente empieza a adquirir también se confianza. De hecho, otra cosa que decía aquí, que ponía Superman, realmente el problema que tenemos también ahora de aprender los mercados es que los mercados a veces nos enseñan mal. Generalmente a los niños para que aprendan se les da premios, se les da castigos. A nosotros en mercados estos premios y castigos en los mercados son operaciones rentables o operaciones no rentables que son lo que nos va enseñando. Generalmente tratamos de hacer lo que nos da dinero, aunque lo estemos haciendo mal. Nosotros tenemos mucho asociado el tema de ganar dinero con el operar bien. Eso a veces no es así. Mucha gente es capaz de ganar muchas veces seguidas en operativas que realmente son muy poco saludables en el largo plazo y cuando llega un momento malo acaba perdiendo todo. Entonces tenemos que saber que una cosa es operar bien y otra cosa realmente es ganar dinero. Cuando realmente lo entendamos, en el largo plazo empezaremos a ganar dinero. Y bueno, para no enrollar mucho más, vamos a ver un ejemplo de trading fitness, ¿no? Y yo creo que es algo que podéis encontrar en bolsa.com si os registráis, de hecho lo abrimos este fin de semana, para que la gente pueda hacerlo y va a haber ejercicios que vais a poder ir siguiendo. Va a ser una especie de Wii Fit, es decir, vamos a ir entrenando los músculos para poder operar y cada vez que alguien pase en una operativa se les habilitarán nuevas tareas y bueno, pues podrá pasar desde novato hasta gurús y acaba haciendo un poco todo lo que veamos como niño. Otra cosa importante también aparte es que utilicemos un diario de trading. Yo creo que para aprender en bolsa es muy importante tener un diario donde contemos nuestra operativa. Creo que eso los profesionales lo tienen con los track record. Creo que es la única forma al final de aprender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y si no somos capaces de escribir al final en un diario de trading cuál es nuestra operativa, nunca podremos reflexionar sobre ella y ver qué tipo de operaciones salen bien y cuáles van. Entonces vamos por ejemplo a ver un ejemplo de lo que yo considero aprendizaje teórico y lo que es la práctica de la realidad. Que luego lo veremos con los analistas. Un doble suelo realmente es esta figura. Yo creo que todos hemos leído, por lo menos todos los que hayan leído algún libro de análisis técnico, sabemos que esta formación
es un doble suelo porque el precio básicamente en unos niveles rebota de esa forma y consigue hacer un máximo por encima del último máximo de precio que haría. La teoría está muy bien saberla, pero ahora la verdad, ¿cómo operaríamos esta figura? Porque lo importante realmente de esta figura no es conocerla, sino es en qué momento entramos en esta figura, en qué momento ponemos esto y cómo realmente vamos a hacer nuestra operativa. Hasta que realmente no hayamos operado 20 o 30 veces una figura de este tipo, no tendremos la confianza para volver a hacerlo de nuevo. No tenemos por lo menos el conocimiento que yo creo que es necesario para operar. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de doble suelo que nos ofrecen, por ejemplo, dos tipos de operativa diferentes. En la primera, por ejemplo, veríamos un doble suelo. Hay dos tipos de doble suelo, generalmente que hablan los técnicos. Uno es un doble suelo con una formación mucho más que consolida abajo, que hace un movimiento como si dijéramos en el lateral y que no vuelve nulo. ¿Vale? Eso sería el primer doble suelo. Si realmente tenemos un doble suelo de ese tipo, por ejemplo, el stop podríamos ponerlo, o la entrada podría estar a partir de lo que pone ahí. Si tengo aquí. De lo que aquí vemos como se. Aquí sería probablemente el punto donde tendría sentido entrar y donde tenemos realmente una rentabilidad de riesgo mayor. Sin embargo, tenemos un movimiento más en V, lo normal, y lo que dice los gráficos sería entrar probablemente en este punto cuando ya confirmamos. Es decir, la rentabilidad, la probabilidad de que aquí aceptemos y aquí es diferente. Realmente aquí tenemos una mayor probabilidad de fallo a la hora de operar y aquí tendremos una confirmación mayor. La verdad que aquí tenemos un menor riesgo, es decir, estamos apostando menos con respecto a aquí. Eso es muy importante porque luego nos daremos cuenta que este tipo de figura, si realmente luego sacamos 3 veces o 4 veces lo que estamos arriesgando, podremos fallar 3 veces. Sin embargo, esta figura, si vamos a buscar luego un movimiento parecido, si siempre ganamos lo que igual que lo que perdemos, realmente tendremos que exigirnos al menos aceptar un 50%. O sea, que estamos hablando de una misma figura que se puede operar de diferentes formas y que al final tiene diferentes ecuaciones de rentabilidad. Este es el clásico objetivo del doble suelo, es decir, ir a buscar el mismo movimiento. Pero si realmente hacemos, a la hora de operarnos, luego operar, nos daremos cuenta que si nos entramos justo después de la operación, probablemente entremos en un gap, generalmente no solemos entrar nunca en este punto, nos daremos cuenta que la realidad te dice que acabas entrando en este, y lo que nos encontramos con que al final tenemos todo este stop que nos exige la figura y un recorrido mucho más pequeño, por lo cual incluso tendríamos que aceptar más de un 60%. Realmente este tipo de cosas uno se da cuenta cuando empieza a operar estas figuras. Otra forma de operar esta figura, por ejemplo, es cuando realmente el doble suelo se produce rompiendo una tendencia bajista que ya nos introduce un punto más ajustado. Bueno, este tipo de cosas son las que al final nos vamos a enfrentar cuando estemos en mercado. Por ejemplo, este es un caso de triple suelo en el cual aquí tendríamos, por ejemplo, que meternos probablemente aquí y tendríamos que soportar todo este movimiento si realmente ponemos el stop aquí. Algo que es muy complicado porque en movimientos de este tipo, por ejemplo, esta caída tan fuerte de este valor, probablemente ahí habríamos sufrido bastante y que probablemente habríamos perdido la confianza en el método si no lo hemos hecho varias veces y probablemente hubiéramos cerrado la posición incluso aunque hubiéramos pensado en poner el stop aquí. Yo creo que este tipo de cosas son las que al final uno tiene que experimentar. Creo que un doble suelo está muy bien verlo en teoría, pero cuando uno luego empieza a verlo en la realidad se da cuenta que hay muchos más matices y que hasta que uno no hace 20 en esta figura es muy complicado realmente llegar a la confianza necesaria. Por eso creo que este tipo de aprendizaje es necesario, que tenemos que realmente la operativa poner en práctica y yo creo que es la forma. Pues bueno, os dejo ahora con dos analistas que nos van a explicar operativas que ellos tienen y cómo ven el mercado. Y nada, empiezo con Javier.